Los últimos rayos de sol se filtraban entre las ramas altas del bosque, pintando sombras largas sobre el suelo cubierto de hojas secas. El viento soplaba suave, pero no traía ningún sonido, solo un silencio espeso y una soledad que dolía. Allí sentada junto al tronco de un viejo roble había una mujer anciana. Su cuerpo frágil se encogía bajo un abrigo desgastado y sus manos temblorosas apretaban un pañuelo bordado con las iniciales que apenas recordaba. Sus ojos, nublados por la edad y por la enfermedad, miraban a lo lejos como esperando que alguien regresara. Pero nadie regresó. Se habían ido hacía horas, llevándose las cestas del picnic, las mantas, las risas, y dejándola a ella. No fue un accidente, no fue olvido, fue abandono. Mientras el frío comenzaba a instalarse entre los árboles, algo rompió el silencio, unos pasos rápidos, el crujir de las hojas. Un perro, un pastor alemán de mirada inquieta, apareció entre los arbustos. Se detuvo en seco al verla, olfateó el aire y sin dudar se acercó. La anciana extendió una mano y el perro la lamió con una dulzura que hacía años no sentía. No hablaban el mismo idioma, pero en ese momento los dos entendieron lo mismo, que ninguno de ellos estaba tan solo como creía. Se llamaba Mercedes, y aunque a veces su mente le jugaba malas pasadas, aún recordaba con claridad quién había sido una mujer trabajadora, una madre entregada, una esposa fiel. Había pasado la mayor parte de su vida enseñando a niños en una pequeña escuela pública del barrio, escribiendo en pizarras con tiza blanca y leyendo cuentos en voz alta para hacer soñar. Tenía una voz suave de esas que calman, una voz que hoy sus propios hijos parecían haber olvidado. Mercedes había quedado viuda a los 45 años. Desde entonces su vida giró completamente en torno a sus 3 hijos, Nicolás, Laura y Martín. Hizo todo lo posible por criarlos con dignidad, aunque eso significara renunciar a sus propios deseos. Trabajó horas extra, vendió postres caseros, alquiló una habitación de su casa. Nunca se quejó. Nicolás el mayor era un ejecutivo de traje y sonrisa apretada. Siempre ocupado, siempre con el teléfono en la mano, hablaba en términos que Mercedes no entendía. Rentabilidad, proyecciones, productividad. Hacía años que no la abrazaba sin mirar el reloj. Laura, la hija del medio, era enfermera. Vivía apurada, cansada, emocionalmente agotada. Había pasado por un divorcio doloroso y tenía una niña pequeña que la necesitaba. Solía visitar a su madre, pero sin tiempo ni paciencia. Martín, el más joven, se presentaba como artista, aunque nadie sabía exactamente de qué vivía. Había vuelto a vivir con Mercedes tras una ruptura amorosa. Le decía que la ayudaba, pero en realidad ella era quien cocinaba, limpiaba y pagaba la mayoría de las cosas. Cuando le diagnosticaron Alzheimer incipiente, todos se alarmaron. Al principio intentaron organizarse turnos, medicación, citas médicas, pero la buena voluntad duró poco. Las discusiones no tardaron en llegar. Cada uno tenía compromisos ineludibles, trabajo acumulado, problemas personales. Lo que comenzó como preocupación se convirtió en fastidio. Mercedes lo notaba. No necesitaba una mente perfecta para darse cuenta de que estorbaba. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba a una habitación. La miraban con compasión o con cansancio. Aún así, ella lo seguía amando. Aunque olvidara qué día era, no se olvidaba de que había dado la vida por ellos. Un domingo cualquiera, Nicolás propuso un paseo familiar al bosque, algo de aire puro para mamá, dijo. Todos aceptaron casi como un trámite. Llevaron comida, mantas, bebidas, juegos de mesa. Durante el picnic, Mercedes se quedó sentada bajo un árbol sonriendo al escuchar las risas de sus nietos, sintiéndose parte de algo, aunque solo por un momento.
Después de comer, sus hijos comenzaron a recoger todo. Hubo idas y venidas entre los coches y las mesas. Mercedes, cansada, cerró los ojos por unos minutos. El sol le calentaba el rostro. Soñó con los veranos de su infancia, con su madre lavando ropa a orillas del río. Cuando los abrió, el bosque estaba vacío. No se alarmó de inmediato. Pensó que se habían adelantado por el sendero o que estaban en los autos. Intentó caminar, pero no recordaba el camino. Se detuvo, giró sobre sí misma varias veces y de pronto la ansiedad la atravesó como un cuchillo. Llamó a sus hijos, primero en voz baja, luego más fuerte. Nadie respondió. Buscó en los bolsillos. No tenía celular, no llevaba reloj, solo su pañuelo bordado, el mismo que usaba cuando enseñaba en la escuela. Se sentó de nuevo. Pensó en esperar. Las horas pasaron. El sol bajó. El frío llegó. Mercedes comenzó a hablar sola, a veces con claridad, a veces confundiendo los nombres de sus hijos con los de sus antiguos alumnos. Recordó un poema que había enseñado cientos de veces, donde el bosque se espesa y el alma calla. Hay silencios que duelen más que las palabras. Lo recitó en voz baja, sintiendo cómo la noche comenzaba a abrazarla. Pensó en su viejo perro Toby, un labrador que tuvo cuando Martín era pequeño. Toby jamás se alejaba de ella. Sabía cuándo estaba triste. Se acostaba a su lado, le lamía las manos. Recordarlo en ese momento fue como aferrarse a una tabla en medio del mar. Toby, susurró, tú sí vendrías por mí. Mientras tanto, sus hijos ya estaban en casa. Laura creyó que Nicolás había llevado a mamá. Nicolás pensó que Martín se la había llevado. Martín, sin decir palabra, subió a su cuarto y se encerró. Nadie llamó a la policía. Nadie volvió al bosque. Nadie pronunció su nombre. Solo Emma, la hija de Laura de 10 años, preguntó con voz temblorosa: ¿y la abuela? ¿Dónde está la abuela? Le dijeron que seguro estaba descansando en la casa de alguno. Pero Emma no creyó. Esa noche, mientras todos dormían, ella escribió una nota y la dejó bajo la almohada. Si nadie va a buscarla, yo lo haré cuando sea grande. Porque las abuelas no se pierden, las olvidan. La noche cayó sin compasión. El bosque se volvió más oscuro, más frío, más ajeno. Los árboles que durante el día parecían amigables, ahora se erguían como gigantes silenciosos. Cada crujido, cada sombra, era un recordatorio de que Mercedes estaba sola. Apretó su pañuelo contra el pecho. Los dedos le dolían. Le costaba respirar. Su mente divagaba entre presente y pasado. A veces recordaba a sus hijos jugando en el patio. A veces creía que aún estaba en el aula, dictando lecciones a sus alumnos. Y a veces, simplemente, no sabía dónde estaba. Fue entonces cuando él apareció. Primero fue un sonido sutil, casi imperceptible. Luego un jadeo, unas pisadas ligeras sobre las hojas secas. Un perro grande de pelaje oscuro se asomó entre los arbustos. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue de la luna. Se llamaba Lupo. Era un pastor alemán joven pero tranquilo. Había salido de paseo con su dueña Clara, una mujer de unos 50 años, que solía caminar por ese bosque cada mañana y cada tarde desde que enviudó. Lupo se detuvo en seco al ver a Mercedes. No ladró, no se abalanzó, solo la observó. Algo en ella lo detuvo, algo en su olor, en su postura, en su tristeza muda. Olfateó el aire, dio unos pasos lentos y luego se sentó frente a ella, como si entendiera que aquel no era momento de juegos, sino de compañía. Mercedes lo miró sin miedo. Sus ojos nublados por la edad se humedecieron. Estiró una mano con esfuerzo. Lupo se acercó despacio, lamió sus dedos temblorosos y apoyó su hocico en su regazo. No se dijeron nada, pero todo fue dicho. La anciana comenzó a susurrar. Palabras sin orden, frases mezcladas entre presente y pasado. Habló de Toby, de su niñez, de un jardín con hortensias.
Lupo no entendía las palabras, pero entendía el tono, el temblor, la urgencia. No se movió, no se apartó. Simplemente estuvo ahí. Clara apareció unos minutos después, alarmada por el retraso de su perro. Cuando lo vio junto a la anciana, se detuvo en seco. La escena la conmovió de inmediato. Una mujer mayor, claramente desorientada, abrazando a su perro como si fuera la única tabla de salvación en un mar de abandono. «Señora, ¿está bien?», preguntó en voz baja como para no romper el hechizo. Mercedes la miró, pero no respondió. Solo acarició a Lupo una vez más y cerró los ojos. Clara se arrodilló, la cubrió con su abrigo y sacó el teléfono. Llamó a emergencias. Luego la tomó de la mano. No está sola. Ya no más. En la ambulancia, mientras los paramédicos la atendían, Lupo se quedó al lado. No permitió que lo alejaran. Cuando uno de los médicos intentó sacarlo, Mercedes murmuró: «No». Él me encontró. En el hospital la historia comenzó a circular. Una anciana encontrada en el bosque, desorientada, sin identificación, pero con un pañuelo bordado, y un perro que no la dejaba sola. Fue Clara quien decidió publicar una foto, una imagen simple, una mujer de cabellos blancos dormida en una camilla y un perro grande acostado a sus pies, vigilándola como un guardián silencioso. El texto decía: «Hoy mi perro no solo salió a pasear, hoy salvó una vida». Y me recordó que a veces los animales ven lo que nosotros no queremos ver. La publicación se hizo viral. Miles de comentarios comenzaron a llegar. ¿Dónde está su familia? ¿Cómo puede alguien dejar a su madre así? Ese perro tiene más humanidad que muchos seres humanos. Los medios locales retomaron la historia. La imagen del perro y la anciana fue compartida en noticieros, redes sociales, radios comunitarias. Y entonces alguien la reconoció. Laura, la hija de Mercedes, estaba en el trabajo cuando una colega le mostró la foto en su teléfono. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Es mi madre», llamó a Nicolás. Nicolás llamó a Martín. Ninguno tenía una excusa. Ninguno quiso hablar demasiado. Clara, por su parte, permaneció junto a Mercedes hasta que la identificaron. Cuando los hijos aparecieron en el hospital, ya era tarde. La historia ya no era privada, era pública. Y la opinión pública tenía muy claro a quién admiraba y a quién condenaba. Lupo seguía junto a la cama, y aunque Mercedes ya dormía, su mano seguía reposando sobre su lomo. Emma, la nieta, fue quien rompió el silencio familiar con una frase que hizo llorar a la enfermera del hospital: «¿Puedo quedarme un rato con Lupo? Quiero agradecerle por cuidar a mi abuela mejor que nosotros». La imagen se volvió viral en cuestión de horas. Una mujer anciana en una camilla de hospital, visiblemente frágil y confundida, acompañada de un perro pastor alemán, acostado a sus pies como un guardián fiel. La fotografía capturada por Clara y publicada junto a una breve reflexión desató una ola de reacciones que nadie esperaba. No sé cómo se llama. Ella no lo recuerda. Pero sé que estaba sola en el bosque, temblando de frío. Mi perro la encontró, y desde entonces no se ha separado de ella. En menos de un día, el post acumuló cientos de miles de compartidos. En grupos vecinales, foros ciudadanos, páginas de noticias y perfiles personales, la historia se replicaba con asombro, ternura y una creciente indignación. Lo que parecía un gesto hermoso por parte de un animal rápidamente se convirtió en una denuncia social. ¿Cómo una persona mayor con Alzheimer terminó sola en medio del bosque, sin que su familia notara su ausencia? Los comentarios eran contundentes. Eso no fue un accidente. Eso fue abandono. Ese perro tiene más humanidad que toda esa familia junta.
¿Qué clase de hijos deja atrás a su madre sin mirar atrás? La presión pública alcanzó tal nivel que la policía local, presionada por los medios y ciudadanos, abrió una investigación formal. El hospital había confirmado que la mujer había ingresado en estado de deshidratación, con signos claros de hipotermia y desorientación profunda. De no haber sido encontrada, el desenlace habría sido fatal. Era imposible ignorar lo ocurrido. Clara fue contactada por las autoridades para dar su testimonio. Contó con precisión cómo Lupo, su perro, había olfateado algo en el bosque y la había guiado hasta donde se encontraba Mercedes. También relató el estado de confusión de la señora, su incapacidad para decir su nombre completo, pero también la forma en que el perro le había dado calma, cómo Mercedes había dejado de temblar cuando sintió el calor del animal junto a ella. Ese perro no la encontró, dijo Clara con los ojos llenos de emoción. La reconoció. Reconoció algo que nosotros ya no vemos. El fiscal del distrito pidió acceso a las cámaras de seguridad de la zona del estacionamiento, del área recreativa donde la familia había hecho el picnic. Lo que encontraron dejó poco lugar a dudas. La familia había recogido todo subido al auto y se había marchado, sin siquiera girar la vista atrás. Nadie pareció percatarse de la ausencia de la mujer. Ningún gesto, ningún llamado, nada. La investigación se amplió. Las autoridades localizaron a los hijos de Mercedes, Nicolás Martín y Laura. Los tres intentaron justificar lo ocurrido como un error trágico, producto del cansancio, la confusión, el estrés, pero ninguno de ellos había denunciado la desaparición de su madre. Ni una sola llamada al 112, ni siquiera un mensaje en el grupo familiar. Lo que sí hicieron fue llamarse entre ellos al ver que su historia había sido expuesta públicamente. Intentaron controlar el daño. Buscaron abogados. Nicolás especialmente temía por su imagen como empresario. Martín, por su parte, borró sus redes sociales. Laura rompió en llanto en la primera entrevista con la policía, pero incluso eso fue visto por muchos como una reacción tardía. Mercedes seguía internada. Estaba más estable, comía mejor, pero aún tenía episodios de confusión. No reconocía a sus hijos. Los miraba como si fueran extraños. A veces murmuraba nombres de antiguos compañeros, otras veces llamaba a su madre fallecida. Pero cada vez que Lupo entraba a la habitación, su expresión cambiaba. Se relajaba, sonreía, extendía la mano para acariciarlo. «Hola, Toby», susurraba. El personal médico, conmovido, permitió que Lupo la visitara cada día, siempre bajo supervisión. Clara también pasaba a verla. Le traía revistas Pan Casero, una manta nueva. No era familia, pero ya la trataban como si lo fuera. Los medios de comunicación continuaban el seguimiento del caso. En televisión se debatía el abandono de personas mayores, el desinterés generacional, la crisis de los cuidados. En las redes, la indignación no bajaba. Se convocaron marchas simbólicas frente a los juzgados y una organización lanzó una campaña nacional bajo el lema «A los que te criaron, no los borres cuando se vuelven frágiles». Una escuela primaria hizo una actividad en clase para hablar del respeto a los mayores. Una niña de 8 años escribió: «Un perro salvó a una abuela porque su familia la olvidó. Yo no quiero ser como esos hijos». El ayuntamiento propuso que Lupo recibiera una medalla simbólica por servicio a la comunidad. Las imágenes del perro en la ceremonia, con un pañuelo rojo y la mirada seria, fueron portada de varios periódicos. Mientras tanto, la jueza encargada del caso resolvió retirar provisionalmente la custodia de los hijos sobre su madre. Mercedes
sería puesta bajo tutela temporal del sistema de asistencia social con Clara, como referente primaria. Fue una decisión polémica para algunos, pero el consenso general era de alivio. Nicolás protestó. Martín desapareció de la escena. Laura aceptó en silencio. La única que pidió hablar con la jueza fue Emma, la nieta. Tenía apenas 10 años. Mi abuela no debería volver con ellos. Ellos no la escuchan. Yo sí la escucho. Y Lupo también. Mercedes fue trasladada a una residencia especializada en demencia, donde tendría cuidados constantes y compañía. Clara seguía visitándola, y Lupo también. Algunos días Mercedes no recordaba ni su nombre, pero cuando el perro llegaba, se le iluminaban los ojos. Lo acariciaba, le hablaba como si fueran viejos conocidos, y quizás en el fondo lo eran. La noticia ya no era solo una historia viral, era un caso judicial, y sobre todo un espejo, uno que nadie quería mirar, pero que mostraba con crudeza una verdad incómoda en muchos hogares. Los ancianos eran abandonados con sonrisas de hipocresía y excusas bien formuladas. El juez instructor del caso fue claro. Había indicios suficientes para imputar a Nicolás Martín y Laura por abandono agravado de persona vulnerable, un delito penado por la ley española, con hasta 3 años de prisión y la pérdida de cualquier derecho de tutela. La primera audiencia fue pública. Afuera, decenas de personas con pancartas esperaban con indignación. Ella te crió, y tú la olvidaste en el bosque, decía una. Lupo la salvó. Vosotros la perdisteis, decía otra. Nicolás llegó con traje y gafas oscuras. No quiso hablar con la prensa. Laura, visiblemente afectada, no dejaba de llorar. Martín nunca se presentó. Fue declarado en rebeldía. Durante la audiencia, el fiscal fue implacable. Mostró las imágenes del estacionamiento, los registros del hospital, los mensajes familiares que demostraban que ninguno de los 3 hijos se preocupó por el paradero de su madre durante casi 24 horas. No estamos ante un error, dijo el fiscal. Estamos ante una decisión de apartar, de ignorar, de dejar sola a una mujer que ya no podía valerse por sí misma. Las redes sociales ardían. Varias marcas rescindieron contratos con la empresa de Nicolás tras el escándalo. Martín fue expulsado de un colectivo artístico por conducta inhumana. Laura perdió su puesto como enfermera en una clínica privada, donde los pacientes protestaron por su permanencia. Pero lo más duro no fue eso. Fue saber que Mercedes no quería volver a verlos. Cuando el juez le preguntó en una audiencia privada con apoyo psicológico si deseaba restablecer el vínculo con sus hijos, Mercedes respondió con una frase que nadie olvidó. Yo ya me despedí de ellos el día que me dejaron sola. Ahora tengo a Lupo y tengo a Clara. No necesito más familia. Esa frase fue reproducida en titulares de toda España. Mientras los hijos enfrentaban cargos y rechazo público, Clara, una mujer que apenas había conocido a Mercedes hacía semanas, seguía acompañándola todos los días. No lo hacía por caridad. Lo hacía porque se había formado entre ellas algo que ni el tiempo ni la sangre podían explicar, una lealtad pura. Mercedes tenía ahora una habitación decorada con fotos de flores, libros infantiles y dibujos de Emma, su nieta, quien seguía escribiéndole cartas, aunque su madre ya no se lo permitiera. Lupo dormía cada tarde a los pies de su cama. Se había vuelto parte del lugar, una figura casi mítica. Los demás residentes lo adoraban. Los cuidadores lo llamaban el alma del centro. Un día, mientras Mercedes acariciaba a Lupo, dijo en voz alta: «Este perrito me encontró cuando ya me había perdido del todo. No solo en el bosque, también dentro de mí». En la sentencia final, Nicolás y Laura fueron condenados a 1 año y medio de prisión,
conmutado por trabajos comunitarios en residencias de mayores. Martín, que nunca se presentó, quedó con orden de búsqueda y captura nacional. Los tres perdieron legalmente cualquier derecho sobre su madre. Mercedes quedó bajo tutela definitiva del Estado con Clara como su referente vital. El juez cerró el caso con una frase que resonó como justicia poética. Esta mujer no fue rescatada por sus hijos, fue salvada por un perro y por una desconocida. Hoy ellos son su verdadera familia. A veces la vida nos arranca lo que más amamos. A veces quienes más prometieron cuidarnos son los primeros en soltarnos la mano. Mercedes había pasado su vida entera dándolo todo a sus hijos, a sus alumnos, a su familia. Lo había hecho sin esperar nada a cambio, pero ni en sus peores pesadillas imaginó que sería olvidada en medio de un bosque como si su historia ya no importara. Y sin embargo, ahí estaba, no rota sino reconstruida, no sola sino acogida, no por quienes llevaban su sangre, sino por quienes supieron ver su valor cuando nadie más lo hizo. Cada tarde, Clara llegaba con Lupo al centro geriátrico. A veces llevaban flores, otras solo se sentaban junto a ella en silencio. No necesitaban palabras. El silencio compartido entre ellas era más cálido que cualquier conversación forzada con sus hijos. Mercedes ya no preguntaba por ellos, no hablaba de Nicolás, ni de Martín, ni siquiera de Laura, como si el olvido ese que tanto miedo le dio al principio hubiera llegado como una bendición silenciosa, seleccionando cuidadosamente lo que debía quedarse y lo que era mejor dejar atrás. Lupo seguía fiel. Cuando ella dormía, él no se movía. Cuando ella reía, él movía la cola. Cuando tenía días difíciles, era él quien le lamía las manos hasta que dejaba de temblar. Un día, una voluntaria nueva le preguntó a Clara, ¿usted es su hija? Clara sonrió, miró a Mercedes y luego al perro que dormía enroscado junto a sus pies. No respondió. Pero somos familia, de las que se eligen, y tal vez esa sea la verdadera lección de esta historia, que la familia no siempre es quien te llama por tu nombre, sino quien te acompaña cuando ya ni tú lo recuerdas, que a veces un perro puede tener más humanidad que un hijo, y que incluso en los momentos más oscuros, alguien, aunque sea un alma de 4 patas, puede encontrarte y recordarte que aún mereces ser querida. A veces la vida nos arranca lo que más amamos. A veces quienes más prometieron cuidarnos son los primeros en soltarnos la mano. Mercedes había pasado su vida entera dándolo todo a sus hijos, a sus alumnos, a su familia. Lo había hecho sin esperar nada a cambio. Pero ni en sus peores pesadillas imaginó que sería olvidada en medio de un bosque, como si su historia ya no importara. Y sin embargo, ahí estaba, no rota sino reconstruida, no sola sino acogida, no por quienes llevaban su sangre, sino por quienes supieron ver su valor cuando nadie más lo hizo. Cada tarde, Clara llegaba con Lupo al centro geriátrico. A veces llevaban flores, otras solo se sentaban junto a ella en silencio. No necesitaban palabras. El silencio compartido entre ellas era más cálido que cualquier conversación forzada con sus hijos. Mercedes ya no preguntaba por ellos. No hablaba de Nicolás, ni de Martín, ni siquiera de Laura, como si el olvido ese que tanto miedo le dio al principio hubiera llegado como una bendición silenciosa, seleccionando cuidadosamente lo que debía quedarse y lo que era mejor dejar atrás. Lupo seguía fiel. Cuando ella dormía, él no se movía. Cuando ella reía, él movía la cola. Cuando tenía días difíciles, era él quien le lamía las manos hasta que dejaba de temblar. Un día una voluntaria nueva le preguntó a Clara, ¿usted es su hija? Clara sonrió, miró a Mercedes y luego al perro que dormía enroscado junto a sus pies.
No respondió. Pero somos familia, de las que se eligen, y tal vez esa sea la verdadera lección de esta historia. Que la familia no siempre es quien te llama por tu nombre, sino quien te acompaña cuando ya ni tú lo recuerdas. Que a veces un perro puede tener más humanidad que un hijo, y que incluso en los momentos más oscuros, alguien, aunque sea un alma de 4 patas, puede encontrarte y recordarte que aún mereces ser querida.